Bueno, buenos días a todos y todos. Nuevamente un placer estar aquí. Muchas gracias, Noelia, como siempre, por la excelente introducción. Un gusto para mí también compartir esta sesión con dos expertos de la región. Sobre todo un placer hoy que no quiero contarles las novedades antes, pero se va a lanzar un nuevo estudio que se presentará aquí en la Green Standards Week, entonces un honor para nosotros que Analysis Masons lo va a presentar. Primero, si me permiten, me gustaría dar la palabra a Pablo por una pequeña introducción también del estudio, creo para compartir nuevamente algunos mensajes importantes de ACIET. Pablo. Muchas gracias, Cristina, y bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Comentábamos en la inauguración de la jornada del día de hoy que lo que nos convoca, ¿no?, es analizar y desarrollar y estudiar y ver cómo somos capaces de construir modelos sistémicos para poder resolver los problemas de las ciudades, ¿no?, y con los ciudadanos, para los ciudadanos. Pero indudablemente no es posible hablar de ciudades inteligentes o de ciudades digitales si no tenemos la capa de conectividad, ¿no? Es claro que no se agota el desafío que tenemos en la conectividad. Creo que eso es algo que hemos aprendido y tenemos meridianamente claro todos los que estamos esta mañana acá y es parte fundamental de la razón de ser de este encuentro, ¿no? No basta con la conectividad, pero sin la conectividad poco es posible hacer. Entonces, queríamos tener este espacio, unos minutitos esta mañana para hablar de aquello, para hablar de conectividad, y conectividad particularmente en la ciudad, que es un desafío hoy día complejo, en un contexto en el cual las tecnologías están evolucionando rápidamente, en el cual además hay un conjunto de necesidades crecientes de conexión en la ciudad. Viene la revolución del Internet de las cosas, las personas, las familias quieren y necesitan estar conectados. La evolución tecnológica de las tecnologías móviles está permitiendo tener calidades de conectividad que hace 5 o 10 años atrás eran impensables y que solamente eran viables a través de tecnologías alámbricas. Hoy ya tenemos un contexto mucho más diverso de soluciones y alternativas. Y naturalmente, y esto lo estamos viendo en toda América Latina, hay muchas veces dificultades para el despliegue de infraestructuras, ¿no?, en el ámbito urbano. Y es natural que sea así. En la medida que América Latina va avanzando en términos de crecimiento y desarrollo económico, empiezan a surgir preocupaciones sociales que tienen que ver con el espacio físico, el espacio urbano, ¿no? La torre, la antena, los dispositivos, las preocupaciones que las nuevas tecnologías generan incluso sobre la salud, que son parte de los temas que están hoy día sobre la agenda. Entonces, ¿cómo se resuelve aquello? ¿Cómo desde el punto de vista de la visión de las autoridades y de los funcionarios de los gobiernos locales se compatibiliza el desafío y la necesidad de construir modelos inteligentes basados en la tecnología, en la conectividad a Internet, y al mismo tiempo proteger y al mismo tiempo establecer los marcos adecuados para que esa capa de conectividad se desarrolle adecuadamente y que los ciudadanos, sobre todo, vean que eso es en beneficio suyo, ¿no? Y que además aquellas preocupaciones que naturalmente existen puedan ser abordadas correctamente, ¿no? Entonces, un poco la idea es que nos presentes el estudio que ha desarrollado Analysis Mason. Es un estudio que se ha hecho para la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. La CAF es un actor importantísimo en el debate sobre las políticas públicas de las telecomunicaciones, de las tecnologías de la información en América Latina. Hemos trabajado codo a codo con la CAF en la organización de este evento, con la UIT. Es una pena que Mauricio Agudelo no nos haya podido acompañar, pero está presente en espíritu al menos, y seguramente nos está viendo por la conexión de Internet. Pero nada, pues vamos directamente a los temas del estudio, creo yo, y luego los comentamos brevemente. Si hay preguntas del público, las podemos resolver, abordar, contestar, conversar, discutir. Adelante. Creo que no hay problema para utilizar el atril, ¿no? Se puede utilizar el podium, creo. ¿Sí? Perfecto.
Entonces le pido de poner en la pantalla la presentación. Muchas gracias. Una pregunta. ¿El tiempo disponible son 5 minutos? No, un poquito más. Le pido por favor de actualizar también el tiempo. Porque si no, Noelia, aquí estamos bajo control y yo tengo instrucciones muy claras. Como moderadora, aquí estamos. Pues, perfecto, muchas gracias. Antes que nada, buenos días y gracias a todos por vuestra atención. Estaba pensando que, de hecho, el tema del que vengo a hablar, que es el despliegue de infraestructuras, es un tema mucho más aburrido. Y cuando he visto el vídeo de Central Trilingüe, he pensado, bueno, aquí ya me han hundido. Pero bueno, al fin y al cabo, las infraestructuras son un mal necesario para poder tener todos estos nuevos modelos de educación a distancia, sanidad a distancia y nuevos modelos de negocio. Entonces, hoy es una perfecta oportunidad para dar mayor relevancia al estudio que luego estará disponible en la página web de la CAF. Entonces, este es el estudio que ha sido, como hemos dicho, financiado por la CAF. Es un estudio muy intenso y muy de detalle, que era compuesto de 4 fases. Intentaré en un cuarto de hora o así resumir todo el estudio, pero para quien tenga mucho interés en los detalles, pues estará disponible en su entera en la página web. Entonces, la primera fase fue un estudio de las mejores prácticas internacionales. Después analizamos las barreras y el impacto, las barreras al despliegue y el impacto que estas barreras tenían en la disponibilidad de banda ancha. Luego analizamos cuál sería la inversión necesaria y cuál sería el impacto económico y de empleo de tener el acceso a la banda ancha, y al final hicimos una recomendación de cómo eliminar estas barreras al despliegue de infraestructuras de banda ancha. Al principio hicimos un ejercicio de benchmarking muy extenso, pero después aplicamos este aprendizaje en 3 países de Latinoamérica: Colombia, México y Perú. Entonces, Analysys Mason, solo para recordar, Analysys Mason ha colaborado con la CAF desde el 2014 en la elaboración de estudios sectoriales para impulsar el desarrollo de las tecnologías de la información en Latinoamérica. El primer informe que hicimos fue un estudio sobre modelos de compartición de infraestructura, y el segundo, un estudio sobre las oportunidades de negocio en modelos OTT. Entonces, como comentaba, perdonad, tengo que pensar que tengo 2 manos. Entonces, la primera parte del estudio es un estudio comparativo de 10 países. Hemos analizado 6 países en Latinoamérica y también países un poco más desarrollados, que son Estados Unidos y Australia, que se ven, y luego se ven mucho menos España y el Reino Unido. En estos países lo que hemos hecho es analizar cuáles son las competencias de las distintas administraciones, cuáles son los procedimientos para desplegar infraestructura, temas de salud pública y el control de las emisiones, temas medioambientales, modelos de despliegue en términos de infraestructura propia o utilización de empresas de torres, de compartición de infraestructuras, el impacto de las nuevas tecnologías. Y lo que cabe remarcar es que este es un estudio a nivel regional, pero que ha entrado en mucho detalle en 6 países de la región, y además después se ha hecho un análisis del impacto en estos 3 países. Entonces, si miramos a las barreras, en general se pueden tipificar en 4 tipos de barreras. Uno son las barreras relacionadas con los procedimientos de despliegue. Hay un segundo tipo de barreras relacionadas con el medio ambiente. El tercero son las barreras relacionadas con la preocupación en el impacto sobre la salud. Y el último son las barreras relacionadas con la tecnología. Entonces, en términos de las barreras relacionadas con los procedimientos, aquí tenemos unos cuantos ejemplos
Solo podré mencionar títulos casi, intentaré dar un par de ejemplos. En el informe tienen todo el desarrollo, pero, por ejemplo, en algunos casos hay una petición de información innecesaria o excesiva. ¿Qué puede ser esto? Pues, por ejemplo, hay una ciudad que, por ejemplo, exige incluso la presentación de los recibos de los honorarios de los arquitectos y de los ingenieros que han estado involucrados en el despliegue de una estación radiobase. A veces lo que ocurre es que para un mismo procedimiento se tiene que proporcionar información a las distintas administraciones. Y, por ejemplo, en México, incluso para el mismo paso se pide información a 3 niveles de administración. ¿Hay un eco? A 3 niveles de administración, pero encima es información distinta. Otro problema que ocurre a veces es la ausencia o la prolongación de plazos. Es decir, en la mayor parte de los países ha habido un intento de limitar, de acotar la duración necesaria para desplegar una estación base. Pero a veces puede haber oportunidades de prolongar ese periodo. Y hay en ciertas ciudades donde se hace una consulta pública. O sea, un ejemplo extremo es, por ejemplo, en Campiñas, en Brasil, donde tiene que haber una aprobación explícita del 60% de los dueños de habitaciones en un radio de 200 metros de una estación base. Como pueden entender, una cosa es una aprobación explícita que es muy difícil de conseguir, la otra es que la gente se pueda quejar sobre una instalación. Después, en términos de medio ambiente, ocurre que hay municipalidades que lo que exigen son distancias mínimas entre antenas, que en principio no puede ser un problema, pero que cabe pensar en relación a qué elementos, porque puede ocurrir que cuando uno empieza a trazar esos círculos de distancia mínima, haya barrios donde no sea posible incluso desplegar una estación base. Hay otros casos en los que se pide, por ejemplo, una superficie mínima para un emplazamiento, pero sin ninguna base, digamos, sólida de por qué, por ejemplo, son necesarios 300 metros cuadrados para desplegar una estación base. En otros casos se designan lugares especiales, que pueden ser escuelas, hospitales o geriátricos, y se amplía esas distancias mínimas o zonas de exclusión. Todo esto, como pueden imaginar, presenta una serie de problemas a la hora de encontrar ubicaciones donde desplegar infraestructura. Si miramos los temas relacionados con la salud, a veces lo que ocurre es la falta de regulación de los límites de exposición. Normalmente estos temas se legislan a nivel nacional y hay referencias internacionales al respecto. Pero, por ejemplo, un caso extremo es México, donde no hay ninguna regulación nacional al respecto. En otros casos, ya hemos comentado que esto debería ser un tema nacional, pero hay casos donde distintas regiones o estados intentan establecer límites diversos. Por ejemplo, en mi comunidad autónoma, en Cataluña, se intentó establecer límites de emisión distintos de los niveles nacionales, cuando al fin y al cabo las radiaciones nos afectan a todos los ciudadanos por igual. O, por ejemplo, en Italia, el nivel de emisiones necesarios es mucho más bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que se tienen que desplegar muchísimas más antenas con el consiguiente impacto visual y de costes del despliegue. Y después también hay, por ejemplo, casos en los que se establecen límites distintos dependiendo de la zona o de los equipamientos que están cercanos. Pero entonces eso puede llevar a confusión, porque si unos límites son seguros, ¿por qué hace falta rebajar esos límites en otras zonas? Entonces, sobre el tema de salud, nos paramos un momento únicamente para decir que es razonable la preocupación respecto al impacto que pueda tener las comunicaciones móviles o inalámbricas para la salud, pero lo que cabe decir es que a día de hoy se han hecho numerosos estudios, pero todavía no hay ninguna evidencia positiva de que tengan un impacto negativo en la salud. Lo que es importante en estos casos es que las autoridades competentes diseminen esa información entre la población. Y finalmente, en temas de tecnología,
Pues cosas que son interesantes es evitar, por ejemplo, la prohibición del uso compartido. Por ejemplo, hay una ciudad en España, Vitoria, donde por regulación solo se puede instalar un operador por número cívico. Eso directamente excluye la compartición, con lo cual quiere decir que si hay despliegues múltiples, tienen que haber múltiples antenas en esa zona. Otra cosa, por ejemplo, es la diferenciación entre tipos de estaciones base. Es decir, no es lo mismo una macrocelda que una celda pequeña. En algunos casos, por ejemplo, en Argentina o España, todavía no hay ninguna diferenciación al respecto, cuando una picocelda prácticamente no es muy distinto de un punto de luz. Vamos bien de tiempo. Entonces, el impacto de estas barreras al despliegue, pues, ¿qué impacto tiene? Bueno, en Latinoamérica, como ha dicho Pablo al inicio, se han hecho grandes avances en términos del despliegue de telecomunicaciones. O sea, por ejemplo, Cisco, en un informe, comentó que en los últimos años se había multiplicado por 15 el consumo de datos en Latinoamérica. Las barreras lo que ocurren es que crean impactos a nivel subnacional. En Latinoamérica tenemos todavía un cierto desfase con los países más avanzados a pesar de los grandes avances. Lo que tenemos que corregir con las barreras a nivel subnacional es precisamente los desequilibrios que se puedan dar dentro de los países. Y aquí en esta slide lo único que pretende representar es una situación que ocurre en muchos países. Esto es México y esta es la división de México en municipios. Como pueden ver, un operador potencialmente se puede enfrentar a normativas distintas en 2.400 puntos de un país. Eso tiene un coste muy importante a la hora de hacer un despliegue. He escogido el caso de México, pero podía haber escogido otros casos y hubiéramos visto una situación similar. Entonces, solo para dar un detalle, es que las barreras al despliegue no son la única causa de los desequilibrios en la adopción de la banda ancha, pero sí que contribuyen a ello. Es decir, aquí vemos que, por ejemplo, en un estudio sobre la adopción de la banda ancha móvil en distintas ciudades en Colombia, se puede ver que entre Cartagena y Montería hay 70 puntos de diferencia en la adopción de la banda ancha. Evidentemente, habrá temas de asequibilidad, pero probablemente las barreras al despliegue también contribuyen. Entonces, si miramos a cómo se puede resolver esos desequilibrios, hemos hecho un estudio sobre cuál es la inversión necesaria para conseguir una buena cobertura de banda ancha móvil. Entonces, en los tres países, Colombia, México y Perú, vemos que entre 2016 y 2020 se espera o se necesitaría una inversión de entre 5.000 y 13.000 millones de dólares y que, por ejemplo, el número de estaciones bases que se tienen que instalar, pues, por ejemplo, en Colombia hasta el 2015 se habían instalado unas 18.500 y en estos 5 años se deberían instalar otra vez el mismo número de estaciones base. En México el caso es incluso más extremo. Estamos hablando de un número de 20.000, 22.000 estaciones base instaladas y se deberían instalar 40.000 en los próximos 5 años. Entonces, evidentemente, resolver las limitaciones al despliegue sería muy importante, porque si no, pues probablemente los forecasts de penetración de banda ancha no se van a conseguir. Entonces, hemos hablado sobre todo del despliegue de infraestructuras para el acceso. Lo que no tenemos que olvidar es que únicamente desplegar acceso no sirve de nada. Se necesita también una red de transporte detrás de la red de acceso. Entonces, aquí en el informe tienen todos los detalles, pero aquí podemos ver que Colombia, México y Perú ya están desplegando o ya han hecho planes de despliegue y de reforzamiento de las redes troncales. Y aparejada esa inversión, si estimamos el impacto económico que el despliegue de estas redes podría tener, pues para el 2020 estamos hablando que podría tener un impacto cercano del 1 al 2% del PIB de los tres países. El 1% en el caso de Perú y más cercano al 2% en Colombia.
y eso también se traduce en empleo. Y estamos hablando de unos 250.000 empleos relacionados con la banda ancha en Perú y hasta 1,3 millones de empleos en México. Y aquí nos estamos olvidando de todo el impacto económico que hemos visto, por ejemplo, en la educación o en la sanidad o en nuevos modelos de negocio. Que seguramente es más interesante que estos números de incrementos de PIB. Entonces, para recomendaciones, quedan 3 minutos, creo que llegamos. Entonces, las mejores prácticas para procedimientos para el despliegue. Pues una puede ser la creación de un observatorio del despliegue, más que nada para aunar los conocimientos y diseminar la información. Sería también conveniente el establecimiento de una normativa a nivel nacional, siempre que sea posible. Evidentemente, hay facultades que están delegadas en los municipios, pero la definición de buenas prácticas ayudaría a los municipios a implementarlas en su localidad. Otra es la difusión de las normativas, el establecimiento de una ventanilla única. He explicado el ejemplo de México, donde para un mismo procedimiento se puede tener que entregar información a 3 administraciones y encima información distinta. Otro caso, y es muy importante en la fase en la que estamos, es la diferenciación entre un nuevo emplazamiento y un emplazamiento preexistente. Hoy por hoy, en gran parte, cuando se trata de despliegues urbanos, lo que estamos haciendo es incrementar la capacidad del despliegue, con lo cual ya hay una estación base instalada y lo que se está haciendo es añadir una nueva tecnología. Entonces, debería haber, entendemos, diferencias entre la información que se necesita. Ya hemos comentado el tema de los plazos, es decir, debería haber una cierta claridad en cuál es el plazo razonable para desplegar estaciones y que no haya vacíos legales de, por ejemplo, poder prorrogar los plazos requiriendo información adicional varias veces. Y otra es la seguridad jurídica, es decir, que sea muy claro a quién se puede apelar si hay un desacuerdo, por ejemplo, entre los distintos actores. En términos de medio ambiente, pues a priori no establecer limitaciones en la distancia entre las antenas o quizá revisar si esos límites son necesarios. Otro que es curioso es el ejemplo que he explicado de tamaños mínimos de los predios. Los operadores, por definición, intentarán desplegar de la forma más eficiente los emplazamientos. Y, por ejemplo, hay países donde se tienen que hacer solicitudes a las autoridades aeronáuticas, pero en algunos casos incluso para estaciones base que son menores que otros obstáculos que hay en la ciudad. Entonces, en términos de mejores prácticas para salud y tecnología, en salud, que es una situación que en muchos casos ya existe, es el establecimiento de normas a nivel nacional que limiten las potencias. También es importante que haya campañas de medición por parte de las autoridades para demostrar a la población que esos límites se cumplen. Y otro es la difusión de las normativas y de las recomendaciones internacionales vigentes. Y en términos de la tecnología, es importante fomentar la compartición de infraestructuras para minimizar el número de torres desplegadas. Seguramente también diferenciar entre macro y pequeñas celdas. Y finalmente también entre el despliegue de nuevas tecnologías. Y únicamente añadir que el informe completo y las slides estarán disponibles en la página web de la CAF. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Yo tengo el placer de tener 2 ponentes que excedieron mis expectativas.